Hola queridos hermanos y amigos, bienvenidos al estudio de la Biblia. Tenemos el día de hoy una hermosa lección para compartir con todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar. Bendito seas, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Aquí estamos tus hijos ante ti para pedirte perdón por todos nuestros pecados. Y también te pedimos que nos abras el corazón y la mente para poder comprender tu palabra. Bendice a mis hermanos que por primera vez están interactuando con este video, Señor. Ayúdalos a comprender tu voluntad y tócales el corazón para que sean tus siervos también. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta lección tenemos muchas cosas interesantes por aprender. Y tiene que ver precisamente con el cumplimiento de una profecía que Jeremías había hecho al pueblo de Israel y de Judá. Para ello vamos nosotros a estudiar el siguiente cuadro. Jeremías era un profeta que había sido enviado por Dios a manifestarle al pueblo de Israel que se arrepienta de sus pecados. Jeremías pregonaba el arrepentimiento de todos los pecados del pueblo de Judá y Jerusalén. Y en el capítulo 25, versículo 11, Jeremías profetizó 70 años de cautiverio para Judá y Jerusalén. Esta profecía tenía que cumplirse. Ciro conquista al imperio babilonio. El imperio babilonio pasa a manos del imperio persa. Entonces, en el año 538, el rey Ciro emite un decreto en la cual libera al pueblo de Jerusalén y al pueblo de Judá del exilio. Inclusive, le da facilidades a todos los pobladores que así lo desearan ir a sus respectivos pueblos. Facilidades para su viaje y su permanencia allí. Ahora, Ciro decía que él había escuchado la voz de Jehová y Jehová le había dicho que tenía que edificar allí su templo. ¿Dónde? En Jerusalén. También vamos a ver nosotros qué planificaron los enviados de Dios encabezados por Zorobabel para la restauración del templo de Dios. Y también vamos a tratar el tema de la paralización de la obra, que se dio a causa de un decreto que emitió Artajerjes. El pueblo constantemente intimidaba a los obreros, a los constructores, y además sobornaban a los consejeros. De tal manera de que los enemigos de Benjamín y de Judá acusaban constantemente al pueblo. ¿Para qué? Para paralizar la obra. Ellos no estaban de acuerdo, no querían aceptar que el templo de Dios era mucho mayor que el templo que ellos habían construido a sus dioses. Definitivamente que los pobladores que habían llegado décadas antes a estos pueblos traídos por el rey asirio era un pueblo idólatra. ¿Cuál era el pueblo que vivía allí? Era el pueblo samaritano. En el presente cuadro vemos el recorrido del pueblo de Dios, desde Babilonia hasta Jerusalén. Hubieron 3 viajes en el retorno a casa. El primer viaje que estuvo encabezado por Zorobabel y tenía como propósito reconstruir el templo. El segundo viaje lo realizó Esdras, que tenía como fin enseñar la ley al pueblo y proclamar el arrepentimiento. Y el viaje número 3, que tenía como fin a Nehemías para reedificar los muros de la ciudad. Durante la trayectoria se tenía que pasar por un desierto, un lugar peligroso, donde habían serpientes, habían escorpiones, el sol era sofocante, había la amenaza constante de los ladrones. Imagínense, mis hermanos,
¿Cuántos judíos fueron los que salieron? 50.000 personas fueron los que acompañaron a Zorobabel. 42.360 judíos y 7.337 entre siervos y siervas. También, por supuesto, llevaron sus animales, sus caballos, sus mulas, sus camellos, sus asnos. Y la ruta a recorrer era nada más y nada menos que 1.600 kilómetros. Y el tiempo de viaje aproximado era 4 meses. Imagínese usted cuántos obstáculos y cuánto sufrimiento tuvieron que pasar los hijos de Israel para llegar nuevamente a su pueblo. También en el mundo espiritual se tienen muchos obstáculos, mis hermanos. Las tentaciones que no se dejan estar. Los hijos de Dios siempre han tenido obstáculos y siempre los tendrán. Los obstáculos van a estar allí presentes, pero de la mano de Dios nosotros estaremos a salvo. Vamos al desarrollo de la lección. Pregunta número 1. ¿Qué nos dice la pregunta número 1? Lleva por subtítulo el decreto para volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Dice: por divina providencia y en cumplimiento de la profecía, ¿qué decreto proclamó Ciro el Grande en el primer año de su reinado? Estamos hablando del año 537. Vamos a revisar la Biblia, que nos dice la palabra de Dios en Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vamos a leerlo primero. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cómo se sentiría usted, mi querido hermano, si estuviera exiliado en otro lugar y llega el momento que alguien le dice: ¿sabes qué? Estás libre? Estaría contento, gozoso, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el versículo 3 y 4? Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí nosotros debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que le motivó a Ciro construir el templo de Jehová en Jerusalén? Porque él estaba pregonando: Jehová Dios me ha dicho que yo tengo que construirle o edificarle casa en Jerusalén, que está en Judea. Dice el versículo 2. Vamos a leer lo que dice Isaías, en el capítulo 44, versículo 28. Isaías está profetizando algo muy interesante. ¿Qué dice de Ciro? Se está refiriendo a Jehová. ¿Qué dice Jehová acerca de Ciro? Dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías ya había profetizado a Ciro que él sería el encargado de edificar su templo y de llevar a su pueblo de regreso a casa. Ahora, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos también tener presente. ¿Qué nos dice el libro Profetas y Reyes? Dice: el Señor había vuelto a visitar a su pueblo y le había permitido regresar a su tierra. Se estaba refiriendo al cumplimiento de la profecía de Jeremías, los 70 años. A eso está refiriéndose aquí el libro Profetas y Reyes. Pero durante ese lapso de los 70 años de cautiverio, muchos, por supuesto, que habían muerto, porque habían ido bastante mayorcitos también, y otros habían nacido durante esos 70 años. Todo estaba transmitiéndose de generación en generación.
De tal manera que el pueblo ya sabía que cumplidos los 70 años tenía que regresar a su tierra, porque así lo había dicho Jehová. Pasemos a la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? ¿Quiénes se unieron para regresar a Jerusalén y construir el templo del Señor? En respuesta al decreto del rey, dice la segunda pregunta, ¿qué les dieron sus vecinos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Seguimos en el libro de Esdras, porque ese es el libro de estudio del día de hoy. El versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Estaba dando facilidades el edicto del rey Ciro. Ustedes van a volver a Jerusalén, a su tierra, y allí van a construir el templo de Jehová. ¿Y qué más dijo? A todos los que quieran ir, que sean de Jerusalén, que sean de Israel, pueden ir. ¿Y quién se levantaron primero? Los jefes de familia, los cabezas de familia, tanto de la tribu de Judá como la tribu de Benjamín, los sacerdotes, los levitas y todos los que estaban con el Señor, que debían edificar la casa de Jehová. ¿Qué le dieron los vecinos? Oro, plata, bienes, ganados, cosas preciosas, que cada uno iba entregando a los hijos de Israel y de Judá. Ahora, el rey Ciro también había entregado todos los bienes que habían sido llevados por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia en esa época. Ciro había entregado esos utensilios también para que lo llevaran a Jerusalén de retorno. Profecía cumplida. ¿Cuántos regresaron en el primer viaje? Nosotros en la parte introductoria habíamos dicho que se habían realizado 3 viajes. Uno por Zorobabel, otro por Esdras y otro por Nehemías. Zorobabel se llevó 50,000 personas. Ya lo hemos visto en el cuadro que hemos presentado. Pregunta número 3. El subtítulo dice: planificación minuciosa a pesar de la oposición. Tanto en el pueblo de Israel como en el pueblo de Judá existían algunas personas que habían sido llevados por los asirios décadas atrás. Entonces estas personas eran idólatras también, tenían dioses falsos. Bien, la pregunta 3 dice: ¿qué era necesario antes de iniciar la labor? ¿En qué año comenzó la construcción del templo del Señor? ¿Y quiénes estuvieron presentes cuando se colocaron los cimientos? Miren, el año de la construcción del templo, el año de inicio de la obra, fue el año 536 antes de Cristo. ¿Pero qué era necesario para iniciar esta labor? Primero, como en toda construcción, hacer su plan de trabajo. ¿En qué consistía ese plan de trabajo? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice: pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Pidieron dinero a los albañiles y carpinteros. Asimismo, comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios, en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. El versículo 9 dice:
Jesúa también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David de Israel. La construcción del templo era una fiesta, no había tristeza, había gozo, había alegría. ¿Qué lección nos puede entregar a nosotros hoy estos versículos, estas enseñanzas? Nosotros, como cristianos, debemos de poner todo de nuestra parte para construir nuestro propio templo. Recuerde usted que las Escrituras dicen que nosotros somos templo de nuestro propio espíritu, y también tenemos que construir nuestro templo a nivel de iglesia. Aquí pregúntate, ¿cómo estás tú con la construcción de tu templo? ¿Cómo estás con tus caminos? Vamos, esa construcción tiene que ser con buenos cimientos, como nos dice aquí la palabra de Dios, con buena base. Tenemos que leer la palabra de Dios, esta palabra bendita que está en la Biblia. Esto nosotros debemos leerlo, mis hermanos, para poder construir un templo con muy buena madera, como el templo que se construyó para Jehová. Ahora, miren ustedes, la madera no era cualquier madera. Lo que nos está diciendo aquí el texto bíblico, ¿de dónde iba a venir esa madera? Era cedro, iba a venir desde el Líbano, porque esa era la voluntad que tenía el rey Ciro de Persia. Él quería que el templo de Dios sea con el mejor material que existiera en la época. Entonces, ¿qué era necesario antes de iniciar la labor? Agenciarse de los materiales, de la mano de obra, ¿no es cierto? Buscar el buen material. Eso es para el templo físico. Y para nuestro templo espiritual, nosotros debemos formar ese templo en base a ¿qué? En base a nuestro Señor Jesucristo. Él es la base. Y debemos nosotros fundamentarlo en base a la ley de Dios. Qué hermoso, hermanos. Pregunta número 4. Vamos a ver. ¿Qué solicitaron los representantes de la población local a quienes los asirios se habían trasladado a este territorio décadas antes? El subtítulo dice: planificación minuciosa a pesar de la oposición. Vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Esdras capítulo 4 versículo 1 y 2. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Aquí tenemos nosotros algo tan importante que aprender. ¿Qué es lo que le dicen los enemigos de Judá y de Benjamín? Señores, nosotros también queremos edificar el templo junto con ustedes. Porque así como ustedes buscan a Dios, que es Jehová, nosotros también lo buscamos a Jehová, que es vuestro Dios. Y le ofrecemos sacrificios desde el momento que nos trajo el rey de Asiria y que nosotros estamos aquí. Se referían a los samaritanos. Pero ¿qué dijeron los judíos? No queremos. Nosotros no queremos allí nomás. Muchas gracias, y nosotros vamos a continuar con el templo, con la construcción del templo. Esta aceptación, ¿qué iba a provocar? Miren, si Zorobabel aceptaba la colaboración de los samaritanos, ellos tenían que ser un pacto o una alianza. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que los cristianos no deben hacer alianzas con los paganos. No se debe mezclar lo pagano con lo cristiano. Un ejemplo que nosotros debemos tomar en consideración aquí es
la transgresión del día sábado. ¿Qué hizo Constantino? Constantino cambió el día sábado por el día domingo. Y hasta ahora la gente cree que el día domingo es el día del Señor. Cosa que es una mentira. Eso no es verdad. Porque el día domingo ni siquiera es mencionado como tal en la Biblia. El día sábado sí, es el día de reposo. Es un mandamiento que Dios nos ha dejado. ¿Y quién le va a cumplir? Sus hijos que obedecen su ley. Recuerda, mi querido hermano, que el día sábado fue santificado luego de la creación. El día sábado, como dice la palabra de Dios, estuvo vigente, sigue vigente y seguirá vigente. Cuando venga Cristo, mis hermanos, y usted se encuentre escogido por Dios para vida eterna y esté en la Nueva Jerusalén, irá a adorar al Señor de mes en mes y de sábado en sábado. Así dice la palabra del Señor. Otro principio que se mal interpretó también, por la cual nosotros no debemos hacer alianzas con ninguna otra religión que no lleve como principios los mandamientos de la ley de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Qué cosa es? La inmortalidad del alma, o el famoso purgatorio. ¿Qué dicen algunas religiones? Que cuando la persona muere, va a un lugar en la cual permanece allí pagando sus pecados. Y una vez que ya pagó sus pecados nuevamente, vuelve a nacer. Y es una nueva oportunidad que Dios le da, pero eso es mentira. Nosotros como cristianos sabemos y conocemos que eso es totalmente mentira. Entonces, claro está, la enseñanza que nos está dejando aquí Zorobabel, de que nosotros, los cristianos, no debemos hacer alianzas con religiones que practican el paganismo. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? Allí está en la pantalla. Dice: planificación minuciosa a pesar de la oposición. Todavía estamos en ese subtítulo, ¿no es cierto? ¿Qué respuesta dieron a esta solicitud Zorobabel, Josué y otros líderes del pueblo? ¿Por qué? Esdras capítulo 4, versículo 3, que nos dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Como les dije anteriormente, si Zorobabel aceptaba trabajar juntamente con los samaritanos, y como explicábamos también, nosotros los cristianos no podemos ni debemos hacer alianzas con los idólatras. Los samaritanos eran idólatras. Entonces, aceptar una alianza con los samaritanos era aceptar también su idolatría, cosa que no agrada al Señor. Ya los hermanos de Israel habían comprendido que la raya de demarcación entre su pueblo y el mundo debería mantenerse siempre sin equivocaciones. No habían alianzas, no habían coordinaciones, no había pacto, no había nada. ¿Qué respuesta dieron? Señores samaritanos, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque eso significa hacer pacto con ustedes, y de paso nosotros también ser idólatras. Y el rey Ciro nos ha mandado que solamente nosotros hagamos, construyamos, reconstruyamos, edifiquemos el templo. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? Ataques implacables y sus efectos. ¿Cómo reaccionó la gente del país? ¿Hasta dónde llegaron en su resistencia a los propósitos de Dios? Mire, esta gente se estaba rebelando contra Dios. Desde el momento que el pueblo es pagano, es idólatra, se está rebelando contra Dios. ¿Por qué esa rebelión? Porque no está siguiendo los principios que Dios nos ha dado. Hay que tener mucho cuidado allí. Si tú no cumples los preceptos de Dios, la ley de Dios, te estás rebelando contra Él. Bien, vayamos al texto. ¿Qué nos dice el texto?
Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Es que esta gente, mis hermanos, era mala, que injustamente demandaban al pueblo de Judá. Eso por un lado. Y por otro lado, cometían corrupción. ¿Por qué razón? Porque sobornaron a los consejeros. ¿Para qué? Para que ellos también te ayuden a paralizar la obra. Entonces había en este pueblo, en estos habitantes que estaban allí en Jerusalén y Judá, había corrupción. Entonces, ¿cómo podían hacer una alianza para poder juntos edificar el templo? De ninguna manera se podía hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué decía la pregunta? ¿Cómo reaccionó la gente del país? ¿Hasta dónde llegaron su resistencia a los propósitos de Dios? La gente reaccionó de mala manera. Con prepotencia, con violencia, intimidaban al pueblo. Y eso no fue por poco tiempo, porque fue todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío. Inclusive hasta el principio del reinado del rey Asuero. Fue bastante tiempo, fue mucho tiempo en realidad. Ahora, Zorobabel trabajaba con muchas dificultades aquí. Miren, trabajar una construcción y por el otro lado están que te presionan para que pare la obra. Y fue tanta la presión que al final tuvieron que parar la obra. Vamos a verlo en la siguiente interrogante, pero vamos primero a leer qué es lo que nos dice el texto acá. Dice: pero el Señor se había interpuesto en favor de los constructores y hablaba ahora por su profeta a Zorobabel, diciendo: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? ¿Será reducido a llanura? Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Eso profetizaba el profeta Zacarías a Zorobabel. Pregunta número 7. Ataques implacables y sus efectos. Debido a sus malvadas insinuaciones e influencias, el rey Artajerjes, ¿qué ordenó? Contrariamente a la voluntad y el decreto de Ciro, que se detuvo en Jerusalén y se mantuvo suspendido durante años. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Seguimos en Esdras. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada la nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Ya estaba el rey Artajerjes ejerciendo su reinado. Entonces, dice el versículo 24, cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Mis hermanos, la presión fue grande, que inclusive hicieron que el rey Artajerjes emitiera un edicto. ¿Para qué? Para que la obra no se siguiera construyendo. Les pregunto algo. ¿Nosotros tenemos la obligación de culminar la obra? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿cierto? Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Eso es lo que nosotros debemos pregonar, mis queridos hermanos. Estamos muy cerca de la venida del Señor Jesucristo. Y Dios nos manda a pregonar: temed a Dios, arrepiéntanse, porque falta poco para la venida del Señor. Nuestros hermanos comenzaron a predicar la venida de Cristo. Nuestro hermano Miller, nuestra hermana Elena G. de Guay, ellos continuaron con la reforma, mis hermanos, y nosotros también debemos continuar pregonando la venida de Cristo. Nosotros debemos invitar al arrepentimiento a todas las personas. Miren qué hermoso texto que nos dice acá la palabra de Dios. El versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cómo estamos ahora? El pueblo está siendo engañado por religiones, mis hermanos, que no están cumpliendo la ley de Dios. Nosotros también debemos pregonar: viene Cristo, las señales están dadas. ¿Sabes qué es lo que falta, mi querido hermano, para que venga Jesús? Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Luego vendrá el Señor. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, es hora de levantar la cabeza, como dice el Señor Jesús en el libro de San Mateo. Vamos, animémonos. No nos quedemos en casa. No permitamos que un virus nos encierre en cuatro paredes y no nos permita compartir la palabra de Dios. Vayamos a la iglesia, compartamos con nuestros hermanos. Seamos nosotros los portavoces de la venida de Jesús. Prediquemos la verdadera palabra de Dios. No dejemos que el mundo sea siendo engañado por esas religiones falsas. Religiones que cambian y aceptan el día domingo en vez del día sábado. Sigamos los ejemplos de los hermanos. Ya hemos dado dos nombres: el hermano Miller, la hermana Elena y muchos más. Sigamos su ejemplo, mis queridos hermanos. Que la bendición de nuestro Señor sea para todos y cada uno de vosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque has permitido estudiar tu bendita palabra. Guarda en cada uno de nuestros corazones los conocimientos adquiridos el día de hoy y protégenos para seguir adelante con tu obra. Ayúdanos a ser grandes reformadores de tu verdad y esperamos ansiosos tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.